Buenas tardes, amada audiencia, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en este lugar para adorar y bendecir su santo y maravilloso nombre. Empezamos una nueva semana de cuarentena, segunda semana exactamente, y estamos pues agradecidos con Dios porque es un momento para reencontrarnos con nosotros mismos, las familias, con aquellos que tienen sus seres queridos cerca, aquellos que cuentan con una abuela, un abuelo. Agradecemos al Señor por esos lazos de amor y de cariño que se van fortaleciendo cuando van pasando los días. Invitamos a la paz, a la armonía, al decoro, a la tranquilidad, a la dulzura, a la amabilidad en esta época donde todos, o la mayoría, decían los tecnócratas, fin de semana más de 30 millones de personas estaban confinadas en sus casas. Esta es una tarde bella, interesante, han caído algunas gotas de lluvia sobre el Valle de la Aburrá. Estamos desde la ciudad de Medellín, nuestro amado país Colombia, para el mundo y para aquellos que en cualquier momento puedan sintonizarnos en directo o indirectamente, pero alabamos al Señor por las familias representadas, las familias unidas. Si tienes a un familiar cerca, o puedes hacer una llamada o una videollamada, hazla y bendícelo en el nombre del Señor. Queremos orar quiero orar mejor, después de un buen sorbo de chocolate caliente. Quisiera orar esta tarde presentándole al Señor este momento, un momento especial para adorarle, un momento especial para bendecirle. Hay cientos de predicadores, muchos predicadores en este momento que están haciendo exactamente lo mismo, predicando a sus congregaciones. Yo agradezco al Señor y valoro la congregación que por la gracia del Señor pastoreo, Semilla de Mostaza, hace más de 10 años, por la gracia del Señor, y bendigo a Jimmy Levy, el precursor y el gestor y el ayudador utilizado por Dios para vencer a Faraón. Oremos. Querido Rey de Gloria que estás en los cielos y has enviado a tu amado Espíritu Santo a fortalecer a la iglesia en esta época convulsionada y difícil. Pedimos perdón por el mundo, pedimos perdón individual y generalmente por cada uno de nuestros pecados con que te hemos ofendido. Señor, gracias porque tu misericordia hasta este momento nos ha sostenido, nos ha levantado, nos ha vivificado. Gracias por las familias representadas, por aquellos esposos que tienen a sus esposas y aquellas esposas que tienen a sus esposos. Gracias, Señor, por aquellos hijos que gozan del calor materno y del afecto paterno. Gracias por aquellas abuelas, aquellos abuelos y aquellos nietos, aquellos hijos y aquellas hijas. Bendícelos donde quiera que estén, Señor. Multiplica los lazos de amor, de ternura, de confianza, de amabilidad. Que haya amor donde antes hubo discordia. Gracias, Señor, por ese canto de las aves, porque le dan la bienvenida al texto sagrado. Esta tarde, Señor, presento la iglesia en general, presento a la novia, a la ataviada, a la prometida, en estas circunstancias que atañen nuestra realidad vigente. Bendice a los predicadores, a los heraldos, aquellos que están predicando la palabra del Señor desde una sala, desde un sillón, desde una silla simple, alejados de la ostentación, de sus grandes estructuras arquitectónicas. Bendice a aquellos cantores que están cantando en una sala, en un cuarto o en cualquier lugar donde antes no lo hacían.
Bendice a aquellos porteros y porteras que cuidaban la puerta de tu casa, como dice tu palabra. Mejor es un día en tus atrios y prefería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amado Señor, estamos en este momento invocando tu nombre, santo, santo, 3 veces santo, con humildad, con reverencia, con respeto, con sinceridad, con verdad, reconociendo que tú eres Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Perdona nuestra tierra, perdona a tu novia, perdona a tus cantores, perdona a tus predicadores y danos una oportunidad más para hacer las cosas mejores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar a la disertación de la palabra del Señor esta preciosa tarde, si el Señor nos lo permite, con reverencia, con temor, con temblor, sin ánimo a dar una última palabra. La última palabra la tiene la Biblia, el texto sagrado. He estado durante todo el día tratando de encontrar algunas respuestas a algunos planteamientos que nos hemos hecho durante un tiempo de lectura. Y pues encontramos algunos libros, algunas literatura seria de la palabra del Señor, y pues nos tomamos el tiempo para hacerlo, porque gracias al Señor contamos con eso. En este momento contamos con algo que antes muchos pastores y muchos predicadores no contaban, que era el tiempo, y pues nos alegramos tanto de que tengamos hoy tiempo. Hay expectativa en nuestro corazón por la palabra, hay expectativa en nuestro corazón por tratar de encontrar algunas respuestas a nuestras preguntas. Durante tanto tiempo, amados hermanos, durante tantos años, hemos leído y leído y releído, pero por fin encontramos ese tiempo para pensar y sacar planteamientos serios de la palabra del Señor. Empecemos. Para convencer al mundo sobre nuestro derecho a estas tierras, Ben Gurión tomó la Biblia y gritó: esta es nuestra prueba, esta es la documentación que todo esto nos pertenece. Fue la declaración de Ben Gurión, el primer ministro de Israel, defendiendo los derechos a su tierra, a Israel. Empecemos diciendo que la Biblia no es un libro convencional, que los cristianos asumimos que la Biblia no es un libro humano, que la Biblia es un libro divino, que no es un libro común escrito por una persona hace 3500 años, que la Biblia no pasa de moda, que la Biblia como ley o como narración no pasa de moda. Con cualquier otra composición literaria, en comparación, algunos expertos se dan a esa tarea, hacer ese cuadro comparativo, y dicen que los textos de Mesopotamia de esa época son mitos, leyendas, historias pasadas de moda. Hablábamos que el Señor de los Anillos, Harry Potter, cosas mágicas, incluso las leyes también pasadas de moda. Los 10 mandamientos son hoy día absolutamente relevantes en el desarrollo social de cada época, incluso a esta época contemporánea. Éxodo capítulo 20, no solo son modernos los mandamientos, sino eternos y posmodernos y absolutamente vigentes. Lamentablemente, hablábamos en una predicación pasada, muchas traducciones o están hechas por personas que no se dieron a la tarea de apegarse al verdadero texto en su ignorancia, o por personas tendenciosas. La Biblia no es un mito sumerio, acadio, cainita, egipcio o chino, los griegos o japoneses, no es un cuento maya, azteca o inca, porque todos son exactamente iguales. La Biblia, creemos nosotros los cristianos, es la palabra de Dios, única e incomparable. Estábamos diciendo que más de 30 millones de personas entraron este fin de semana pasada de confinamiento en un mundo confrontado a la aceleración de la pandemia del corona o del coronavirus, como están llamando el culpable de que estemos
encerrados, y voy a seguir repitiendo esta frase: la mayor necesidad de los humanos es que necesitamos ser necesitados. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia que valoran estas transmisiones cada día. Desde que empezó la cuarentena hemos estado al frente de ese lente oscuro, como el ojo de un pez que nos mira profundamente, y podemos entrar a la intimidad de sus hogares. He querido trazar una palabra con un título: permítelo ahora. Título del mensaje: permítelo ahora. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 15. Si tienes una Biblia abierta, tenemos todo el tiempo para escudriñar las Escrituras, tranquilos, en un tono bajo. Capítulo 3 de Mateo, versículo 15. Adoramos al Señor. Ayer tuvimos un devocional precioso, todos los hermanos que se reunieron. Supimos que dimos en el blanco exactamente porque Satán se levantó en contra de lo que hicimos, de lo establecido, y recibimos la oposición. Pero cuando hay oposición es cuando hay mayor bendición. Mateo capítulo 3, versículo 15 dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Un subtítulo podría ser: cuentas finales. Cuentas finales. Y para eso de cuentas finales podríamos hablar de Edom, que es Italia y que es Roma, en una época premesiánica. Podríamos entonces parafrasear: cuentas finales con Edom, que es Italia y que es Roma. Y podríamos evocar pedazos, fragmentos, como un pedazo de edificio de la historia, la destrucción del segundo templo. Podríamos hablar acerca de las cruzadas, de los progressiones. Es una palabra en inglés, no lo sé pronunciar muy bien, pero que traducida en nuestro lenguaje vernáculo es una devastación contra los judíos, linchamientos multitudinarios contra los judíos. Por allá en el año 1614, esto era algo así como que se levantaba una turba enfurecida a expropiar a un hebreo, a un judío, en cualquier parte del mundo donde estuviera. Podríamos también sumar las calumnias de sangre, el holocausto, donde dicen los tecnócratas, y yo me apego a esa inspiración o a esa realidad, el holocausto, donde el Vaticano fue cómplice de la muerte de más de 6 millones de judíos en esa época. Incluso dicen los que saben que Canadá, estoy hablando de todo un poco para que usted pueda ir hilando poco a poco a dónde queremos llegar. Sí, espero que esté atento en la disertación de este planteamiento en una tarde tranquila. El holocausto, y dicen que incluso Canadá recientemente pidió perdón al Santo Estado de Israel por haber regresado un barco lleno de refugiados durante el holocausto. Le pidieron que los alojaran, que los tuvieran allí, y ellos, al ver ese barco, Canadá, les negaron la entrada, y ese barco, en medio de la persecución hitleriana, tuvo que devolverse lleno de refugiados, de niños, de ancianos, de mujeres débiles. Reconoció Canadá que hoy es muy amigo de Israel y pidió perdón públicamente. Este es un mes, el Nisan, que traducido es el mes de los milagros o el mes de un milagro. Y creo certísimamente que Dios hará un milagro en la nación, en el continente, en el mundo entero. Sucesos, acontecimientos muy graves, una época propicia para el advenimiento de nuestro amado Cristo, la segunda venida de Cristo, del Mesías. Pero, amados hermanos, algunos expertos, algunos serios, algunas mentes pensadoras, dicen que nadie sabe con certeza cuándo vendrá nuestro Redentor. Eso lo tenemos como base o como soporte bíblico en el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 36, dice exactamente así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora cuando venga el Mesías, nadie sabe. Damos la bienvenida a los pajarillos que están por ahí revoloteando en mi balcón. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban
casándose, estaban dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró a el arca o en el arca. Pero a ciencia cierta nadie sabe cuándo vendrá. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Y dice el versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis que llegue. El versículo 42 dice, velad pues, no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y dicen que ni siquiera el Hijo sabe la hora, dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. En otros capítulos de los otros evangelios dice que ni siquiera el Hijo sabe, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo sabe cuándo dará el Padre la orden para la final trompeta. Así que vaticinarnos a decir que viene, pues que viene y viene pronto y lo estamos esperando. Y ojalá fuera este momento, o ojalá fuera en esta noche, o mañana, o cuando a Él le plazca. Pero la hora exactamente la sabe solo el Padre. Eso sí, tendríamos que decir, como dicen los expertos, estamos en un escenario mundial singular. Están sucediendo cosas que ya fue previsto, como la eminente venida de Cristo por su iglesia y el cumplimiento profético. Cada día lo esperamos. Y si el Señor demorara, también le seguiríamos esperando. La literatura judía milenaria vaticina un escenario muy interesante. En el año 70 más o menos fue destruido el segundo templo por los romanos. Lo saquearon por completo. Una cuenta pendiente por la destrucción del segundo templo que quedó como una cuenta final con Edom. Edom es Italia, Edom es Roma. Y quedó esa cuenta pendiente por haber destruido el segundo templo de Jerusalén. El quinto libro de la Biblia, exactamente el libro de Deuteronomio, cuando vemos con seriedad la palabra del Señor, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, la palabra del Señor es como una espada que tiene doble filo. El versículo 43 exactamente del libro de Deuteronomio dice la palabra del Señor. El extranjero, recuerda que estamos hablando acerca de cuentas finales, cuentas pendientes con Edom. Y dice entonces el versículo 43 de la palabra del Señor: el extranjero que está al medio de ti se elevará sobre ti muy alto. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y tú descenderás muy abajo. Sigue diciendo, es una descripción con lujo de detalles, escúchala. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza tuya y tú le serás a él por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Le está hablando al pueblo de Israel. Porque cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. El versículo 43. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. El versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, escúchame esto, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Entonces, como no le serviste con alegría y como no le serviste con gozo de corazón, o sea, cuando ibas a la casa del Señor, tenías tu boca cerrada, estabas momificado, cuando el pastor decía levanta las manos, tú las bajabas, cuando el pastor decía aleluya, tú decías aleluya, pero mentalmente dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas que el Señor te ha dado, le está hablando a Jerusalén, no quiero salirme del texto, servirás por tanto a tus enemigos, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré, dice Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová, sigue diciendo la Biblia, traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto, ni al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas.
No te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio, te rodeará a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Sigue diciendo, comerás. Es una parte que habla de algo terrible, de algo escalofriante en nuestra época. Comerás el fruto de tu vientre, comerás la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Versículo 55, iremos hasta el 57. Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, se estaban comiendo o se iban a comer a sus hijos, que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tus enemigos te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna, la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija. Este es el último versículo. El recién nacido que sale entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, los comerá, se los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Descripción con lujo de detalles de la destrucción del primer y del segundo templo. Crueldad, matanza y sufrimiento por un protagonista de la historia, Titus, el encargado para destruir a Jerusalén en septiembre de 1940, años en los cuales se cumplieron esta profecía. Por eso el Arco del Triunfo en la ciudad donde se encuentra tiene todavía algunas figuras de aquello que trajeron de la ciudad santa y del santuario de Dios. Cuando vamos a la cronología bíblica, entenderemos que Edom es descendiente de Esaú, Isaac, padre de Edom. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 36, versículo 1 de la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, el cual es Edom. Esaú, el cual es Edom. Y el conjunto de pueblos que querían asesinar a Jacob. Capítulo 25, versículo 24 del libro de Génesis nos da un soporte bíblico. La palabra del Señor se soporta a sí mismo. 25-24 dice la palabra del Señor: y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que fue más adelante padre de Edom, el encargado de masacrar al pueblo de Israel durante la destrucción del primer y del segundo templo. El conjunto de pueblos que querían asesinar a Jacob. El versículo 30 también dice: y dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Exactamente, ahí la palabra del Señor nos deja de frente. Signos previos a la redención. 4 exilios profetizados por Jacob en su sueño. El sueño de Jacob cuando vio la escalera que subían y bajaban ángeles, cuando se adentra bien al mensaje del texto. Dice, por ejemplo, el versículo 11: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Y luego cuando te adentras en el capítulo 28 exactamente, estamos estudiando la palabra del Señor, llevados en carrozas de sonidos de pájaros. Dice la palabra, capítulo 28, versículo 11: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Él salió corriendo, escapando de su hermano,
y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12, y soñó una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13 dice la palabra santa del Señor, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. El versículo 14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y da la palabra: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Babel, Paras, Mani, Shaván, Edom destruye el templo del Señor. Son exilios profetizados. Jacob en su sueño. Veamos también lo que dice la palabra profética de Daniel, el capítulo 7, el versículo 23. Dice: y dijo así: la cuarta y más terrorífica bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Capítulo 2, versículo 20, también dice la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y suyos son la sabiduría. Y cuando vemos el 40, exactamente el versículo 40 del capítulo 2 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará absolutamente todo. Desmenuzará y quebrantará absolutamente todo, dice la palabra santa de nuestro Señor. Sigamos. La visión profética. Daniel ve las cuatro bestias y la cuarta diferente de los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Dice también que Edom, Roma, Italia, Esaú, hermano gemelo de Jacob. Y cuando habla acerca de los 10 cuernos, habla del reino de Edom que destruye el templo, y que Roma tendría 10 cuernos o asociados, 10 imperios grandes y poderosos. Y luego se subdividen las grandes potencias, y aquí viene el dato exacto: del occidente incluirán, entre otras, a Canadá, a los Estados Unidos, a España, a Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos con la luz de la palabra. Titus del Imperio Romano, el gran aglomerador, y los aglomeró más cuando los convirtió al cristianismo. Estoy hablando de la historia y la iglesia contemporánea. Ellos se unieron para destruir a Jerusalén, el segundo templo, y quedaron con cuentas pendientes con el defensor de Israel. Los descendientes de Amalek, recuerden que Amalek fue una raza que se levantó en contra del pueblo de Israel a hacerle guerra todos los días que existieran. Edom es Israel y Alá es Ismael, o mejor, perdón, Edom sería Isaac y Alá sería Ismael. Dos grandes potencias, dos grandes imperios. Sigamos. El libro de Lamentaciones también nos habla acerca de una letanía, sería el nombre técnico de lo que sucede en el libro de Lamentaciones. Cuando vemos el libro de Lamentaciones, exactamente el capítulo 4, el versículo 19, dice la palabra del Señor: ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El versículo 20 dice: el aliento de nuestras vidas. Y dice: el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida, entre las naciones del occidente fue apresado en sus lazos. Recuerden quién es el ungido de Jehová. Nos habla a nosotros, esta iglesia preciosa, este grupo de personas, del Emanuel, del Dios con nosotros. Pues dice la letanía en Lamentaciones
que fue apresado en sus manos. Y dice el versículo 21 de una forma muy profética: gózate y alégrate, hija de Edom, Italia, el Edom, el Isahar, el hermano gemelo de Jacob. Gózate, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Pero el versículo 22 dice: se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más Israel, nunca más te hará llevar cautiva, no habrá un tercer exilio, no volverán a ser exiliados. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirás tus pecados. Daniel, el profeta Daniel, el capítulo 9, el versículo 26, lo que hago es unir la Biblia, la palabra del Señor, con cientos de riachuelos que nos llevan al océano de la palabra. 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, aleluya, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, habla de Titus, ha de venir, destruirá la ciudad y destruirá el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Y dicen los historiadores hebreos, salieron de Egipto, fueron a Israel con una experiencia de 800 años. El primer templo fue destruido por los babilónicos, 70 años de exilio en Babilonia. Dice el Salmo 137, estoy hablando de que nunca más será destruida, ni exiliada, ni será llevada a la tortura de otros países, la Israel de Dios, y que salieron de Egipto y que fueron a Israel con una permanencia de 800 a 850 años, y que el primer templo fue destruido por los babilónicos, y que 70 años de exilio en Babilonia. Salmos, el capítulo 137, nos da una descripción de lo que estoy diciendo. El versículo 2 dice: sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedíamos que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. El versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Versículo 8: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que nos hiciste a nosotros. Regresó el pueblo de Israel, reconstruyeron el templo, y durante 420 años estuvieron en el segundo templo. Luego vuelve a destruirlo Edom, y salieron al exilio. Pero después del exilio que generó Edom, el imperio romano, cuando regresó Israel, nunca más sería exiliado. Dos grandes exilios, pero nunca más volverá a suceder. Son cuentas finales con Edom. Italia, oh, el Señor está con nosotros, que el Señor nos cubra con su sangre. Roma, cuentas finales con Italia y con Roma. Los países periféricos, los líderes del mundo occidental, como dice la palabra, los incircuncisos, pues los circuncidados, aparte del pueblo de Israel, son los ismaelitas, los musulmanes, y salió un documental, o mejor, una declaración musulmana. Ellos fueron a adorar a la Meca, donde siempre adoran, y dijeron: todo viene de Alá, no nos quedaremos encerrados. No pudieron quitarle la adoración a los musulmanes, porque ellos también son circuncidados. Los ismaelitas, el norte, pueblos que son herederos de Roma, del imperio romano, pueblos que son circuncisos, o mejor, incircuncisos de corazón y de carne. Pero cuando hablamos de otro pueblo que ha sido circuncidado, y aquí es donde viene mi aplicación bíblica, sin forzar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no puede forzarse, porque ella por sí misma se mantiene inconmovible a través de los tiempos. Cuando hablamos de otro pueblo, de los circuncidados,
que son pueblos que no pertenecen a la geografía mundial ni a la geografía política, sino que es un pueblo aparte, que es un pueblo separado, que es un pueblo que según la Biblia, la palabra del Señor, en el capítulo 1 de la carta que Pedro escribió, el versículo 9 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El versículo 9 del capítulo 2 dice así: mas vosotros, y aquí marca un punto aparte, y aquí hay un concepto precioso de la iglesia del Señor. Estamos hablando de un Edom, estamos hablando de un pueblo de Israel que ha sido perseguido, masacrado, 2 exilios, han destruido sus templos, pero todavía sigue siendo pueblo, de un pueblo circuncidado que pactó Abraham y el Dios grande y poderoso, y le dijo: tú circuncidarás a todo nacido a los 8 días de nacido, y este será mi pacto por todas las generaciones. Y estamos hablando de un pueblo occidental, de un Edom que ha perseguido siempre al pueblo del Señor. Estuvimos hablando en mensajes pasados que la Israel de Dios se le dieron unas águilas gigantes como de águila para que escapara del dragón y escapara de la serpiente. Pero hay otro pueblo, amado hermano, hay otro pueblo, amado amigo, y es el pueblo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9: mas vosotros, y somos incluidos, somos linaje escogido. No pertenecemos a los incircuncisos que han perseguido por años al pueblo de Israel. No, nosotros somos linaje escogido. Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos una nación santa. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos un pueblo que fue adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El capítulo 1, el versículo 18, dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra amada vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y que fuimos comprados y fuimos rescatados con la sangre del Cordero. Dice: la sangre preciosa del Cordero, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hace el escenario, el cuadro, la ecuación. Edom, el hermano gemelo de Jacob, persiguiéndolo, destruyéndolo, torturándolo, llevando a esa nación de Israel incluso al canibalismo. Pero de esa fusión, o mejor, de esa persecución, sale otro pueblo. Yo lo creo, la Biblia lo dice, bendito el nombre del Señor. Génesis capítulo 17, estamos hablando de los incircuncisos. Estamos hablando de las cuentas pendientes que tiene Edom con el Dios de los hebreos. El capítulo 17 del libro de Génesis, dice la palabra del Señor. Estaba tomándome un tiempo, generalmente me demoro media hora, llevo 45 minutos, pero quisiera terminar este mensaje hoy, este lunes precioso. El versículo 11 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ahí estamos nosotros incluidos, porque dice que fuimos comprados con la sangre preciosa del Cordero del Señor, que fuimos rescatados. Éramos extranjeros, pero ahora somos un pueblo diferente, que no le hace guerra al Israel de Dios, sino que va paralelamente en los renglones de esa amada Israel. Colosenses, la palabra o la carta de Colosenses, ha pasado el tiempo exageradamente, pero estamos viendo la palabra eterna del Señor en esta preciosa tarde. El Señor nos acompaña. Libro de, o mejor carta exacta de Colosenses, el capítulo 2, el versículo 11, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros
el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amados hermanos, amada iglesia, qué gran diferencia entre la genética de Edom y la genética de Cristo. La Israel de Dios, la escondida, la que parió al Hijo de Dios, que se compró, se dio a sí mismo por una iglesia preciosa. Dice que nos circuncidó para presentarnos ante el Padre. Bendito el Señor. Alegorizo a los 8 días, alegorizo, no al 7º día. Y la iglesia del Señor, la circuncidada, se presenta cada 8 días a festejar fiesta a su Salvador. Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el versículo 16. Dice exactamente la palabra, 10:16. Circuncidad pues el prepucio, no el carnal, sino el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Está hablando la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego siglos más, centurias más adelante, en la disputa, en las cuentas pendientes que tiene Edom con el Dios eterno, se hace una aclaración y se dice: circunciden el prepucio primero del corazón. Qué hermosa palabra, pues ahí está involucrada la iglesia santa de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice el libro de Levítico, el capítulo 12, el versículo 13, la palabra del Señor: el 8º día se circuncidará al niño. Aleluya, bendito el Señor. Y Mateo capítulo 3, esté conmigo esta tarde, no pierda de vista estos versículos. El versículo 15 dice la palabra del Señor: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Romanos capítulo 2, bendito el Señor. Romanos capítulo 2, la carta que se escribe a esta potencia, capítulo 2, versículo 29, dice el 28: pues no es judío el que lo es exteriormente. No sé si puedes captar la esencia del mensaje. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea que nosotros pertenecemos a la Israel de Dios. O sea que nosotros somos hijos de Abraham. O sea que nosotros vamos ahí escampados bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros estamos coordenados o estamos direccionados por el calendario del cielo. No nos movemos de acuerdo a las circunstancias, ni de acuerdo a las pandemias, ni a la peste, ni a los terremotos, ni a los ciclones, sino que nos movemos de acuerdo a lo que dice la santa y bendita palabra del Señor. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Por eso siempre hemos hablado que ha de vivirse en el espíritu. Y dice la alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto necesita saberlo la iglesia. Pertenecemos a un linaje escogido, a una nación santa, a un pueblo vigoroso, a un pueblo glorioso, a un pueblo que no se dictamina por las leyes de otro pueblo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no tenemos confianza en la carne, sino en nuestro amado Señor Jesucristo, los que servimos en espíritu ferviente, los que a pesar de nuestra cultura sabemos que somos de Dios, sabemos que somos la circuncisión. Marcos, Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, el versículo 58. Dice la palabra del Señor. Marcos 14, 58. Exactamente el versículo. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Me parece que nuestro amado Jesús vaticinaba que no es el primero ni el segundo templo el cual debía de adorarse, que Él no habita en hechos templos de mano del hombre,
que Él estaba buscando una iglesia, un templo, que es la iglesia. Vosotros sois linaje escogido, vosotros sois templo. Habla de un templo, de una estructura del Espíritu Santo de Dios. Requisito, la santificación. Requisito, la separación. Requisito, verdaderas conversiones. Requisito, estar amparados bajo la sombra del Omnipotente en una época, en una hecatombe donde el mundo está sufriendo grandes cambios dramáticos y constantes. Pero así como la Israel de Dios está reunida como Estado, también hay una pequeña, podremos decir así, la niña de los ojos, que hace más de 2000 años fue preconcebida para que se mantuviera con la antorcha encendida. No vamos a dejar de decirlo, no voy a dejar de repetirlo. ¿Para qué las construcciones hechas en manos de hombres? El Señor dijo: voy a derribar este templo y en 3 días construiré uno no hecho con mano de hombre, no hecho a mano, sino en el Espíritu Santo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, iglesia. Somos templo, somos morada del Espíritu Santo de Dios. Él reside dentro de nosotros. Él se mueve dentro de nosotros. Él hace albergue dentro de nosotros. Dice: tocaré, abrirán la puerta, cenaré con ellos y ellos conmigo. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un gran edificio, una casa no hecha de manos, eterna, que no puede ser cerrada por los hombres. El versículo 2 dice: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que esto mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la promesa del Espíritu Santo, la promesa de que no los dejaré solos, de que no estarán huérfanos, de que vendré a ustedes. Y mientras el Espíritu Santo comande las coordenadas de la iglesia debe de estar tranquila y serena. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los occidentales, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de algo que se llama de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a los puntos y las comas de la cronología bíblica, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en este tiempo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. La sangre de Cristo es la que está en el dintel de las puertas de la iglesia. Va a empezar la Pascua en un par de semanas en Israel. Todos se encierran en sus casas, comen el cordero, queman lo que sobra. Un símbolo precioso, algo simbólico. Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos a Cristo albergado en el centro de nuestro corazón. La iglesia en esta temporada debe de mantenerse tranquila y serena, expectante, confiando en que si viene, viene, y que si tarda, lo esperamos. Y la iglesia siempre ha de decir: ven pronto, Señor Jesús. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, Creador del cielo y de la tierra, hoy como parte de tu iglesia, de la amada, aquella que fue comprada con sangre preciosa a través del vaticinio escrito en la palabra del Señor y del cumplimiento en el escenario de la profecía, adoramos y bendecimos el nombre de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nos unimos a los cientos y cientos
de hermanos que están en esta misma tónica, adorar el nombre de Jesús y proclamar la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la puerta del mundo. El que por él entrare será salvo. Y la iglesia es la luz que conserva el aceite. Es la antorcha o es la lámpara que conserva el aceite de la unción. Guárdanos, Señor, del ecumenismo. Guárdanos, Señor, de ser permeados por los deseos de la carne y por las intenciones del maligno. Guárdanos, Señor, de que seamos dañados por la infiltración de la obra satánica y antagónica que quiere destruir a los santos. Guarda a los predicadores que fueron arrebatados como los Elías de Dios, como los Juanes de Dios, como los Isaías de Dios, como los Pablos de Dios, como los Juanes de Dios. Guarda a esos hombres de la estrategia, de la contratación del adversario. Líbranos de Mamón, líbranos de la peste destructora, y que la iglesia se conserve santa, pura y sin mancha. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Buenas tardes, que el Señor les bendiga.